De acuerdo con UNICEF, la adolescencia es una etapa compleja, pero también muy importante, ya que para las y los adolescentes es el inicio de nuevas responsabilidades, de experimentar nuevas maneras de hacer las cosas y de su interés por ser independientes. Las y los adolescentes ponen en práctica valores que han aprendido en familia y desarrollan habilidades para convertirse en un adulto o adulta. Es el comienzo de la búsqueda de su identidad. La identidad está influenciada por diversos ámbitos de la vida diaria. Están los espacios donde nos desenvolvemos, tales como el hogar, la escuela, el trabajo, hasta llegar al entorno natural como playas, bosques, montañas, etc. Hoy hablaremos de cómo se construyen las identidades colectivas y de cómo nos relacionamos. Les tenemos una gran sesión para acompañarles con interesantes preguntas sobre su identidad, que seguramente ya están haciendo. Esto es Cívica y Ética en Diálogo. ¡Comenzamos! Hola, yo soy Mónica Valdés, soy socióloga y me dedico a la investigación sobre jóvenes desde hace más de 2 décadas. Aclaremos que la juventud no existe, es decir, no hay una sola forma de vivir este momento particular de la vida, por lo que siempre es importante hablar de jóvenes y no de juventud, y hablar de las y los jóvenes, porque es fundamental reconocer las diferencias por género y por sexo, y también saber si nos referimos a jóvenes de 12 años o a jóvenes de 29 años de edad, si son indígenas, si viven en grandes ciudades o en pequeñas localidades de las costas, las montañas o la sierra. Todo este conjunto de variables son fundamentales para hablar de jóvenes, porque la juventud, ahora sí como concepto, se construye social e históricamente. El concepto está anclado a un territorio, a un país o a una comunidad y a una época. No es lo mismo haber sido joven en la Edad Media o durante la Segunda Guerra Mundial, o ser joven en pleno siglo XXI en China o en México. Otro rasgo importante, si existen jóvenes, evidentemente existen niñas y niños, adultos, viejos, bebés. Por lo tanto, la juventud, como concepto, es relacional. Existe en tanto el resto del conjunto de otro tipo de población también existe. Los rituales de paso eran fundamentales para convertirse en adultos. Por ejemplo, teníamos rituales de paso para la caza. Si nosotros cazábamos un gran león o un gran oso, quiere decir que estábamos preparados para la vida adulta. Y esto solo era para los hombres, nunca para las mujeres. Es importante que recordemos que el periodo juvenil es histórico y socialmente construido. ¿Cómo se forma la identidad en la adolescencia? De acuerdo con UNICEF, la adolescencia se desarrolla aproximadamente entre los 10 y 19 años. Es una etapa esencial para el desarrollo y la construcción de la identidad. Esta se ve influida por las interacciones sociales que comienzan con la familia y la escuela. En la adolescencia vamos elaborando un autoconcepto o imagen de nosotras o nosotros mismos, que se retroalimenta a través de diferentes experiencias en la interacción con otras personas. Junto con la adquisición de nuevas responsabilidades, nos cuestionamos a nosotras o nosotros mismos y a las y los demás. Experimentamos cambios en el cuerpo, en las emociones. Comenzamos a entender cómo es la sexualidad y a pensar cuál será nuestro papel en la sociedad. ¿Ustedes cómo viven su adolescencia? ¿Qué cambios reconocen en ustedes? ¿Se han preguntado quiénes son? ¿Quién soy? Se puede decir que la identidad es el conjunto de rasgos o características sociales y culturales que permiten a una persona o grupo de personas distinguirse de otras. Las experiencias personales nos permiten tomar conciencia de quiénes somos, de cómo pensamos, cuáles son nuestros valores y así avanzar en nuestro proceso de autoconocimiento. Al reflexionar acerca de nuestras acciones, relacionar ideas y confrontarlas con los hechos, podemos entender lo que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo, las costumbres que adoptamos al ser habitantes de una comunidad.
no existe una identidad juvenil. Recordemos que siempre hablaremos en plural, por lo tanto, hablemos de identidades juveniles. ¿Y qué son las identidades juveniles? Bueno, para decirlo en breve, son nuestra forma de ser. ¿Esto qué significa? Recordemos que el periodo juvenil o la condición juvenil es construida social e históricamente y que hay ciertos parámetros que nos van a ayudar a ubicarla, sobre todo cuando hablamos de políticas públicas. Uno de estos parámetros o estas herramientas es la edad. En México, ser joven es tener entre 12 y 29 años de edad, es decir, son 17 años de nuestro curso de vida en lo que por ley somos jóvenes. Y en este rango etario, en nuestro país, hay más de 37 millones de jóvenes, según el último censo de población del año pasado. Pero no solo existe la edad, tenemos un ejemplo más concreto, tu cuerpo. El comienzo del periodo juvenil está marcado justo por el momento cuyo punto central son los cambios corporales, afectivos, de referentes sociales y de relaciones. Este momento no es un periodo de tránsito, que nosotros venimos de niños y somos adolescentes y somos jóvenes y en algún momento de la vida seremos viejos. No, necesitamos entender que este periodo de la vida, la condición juvenil, se ha convertido cada vez más en un momento específico. Es fundamental que justo este periodo tenga toda la importancia y la relevancia, no solo por los cambios físicos y psicológicos, sino fundamentalmente sociales que iremos revisando poco a poco. Vivir en determinada comunidad nos brinda parte de nuestra identidad, con base en la cultura que nos transmiten nuestros familiares, maestros, maestras, amigos y amigas. Los seres humanos nos desenvolvemos en varios grupos sociales a la vez. A estos se le llaman grupos de pertenencia y son aquellos en los que cada persona se integra a lo largo de su vida por distintos motivos. Por ejemplo, elegimos a qué grupos pertenecer como nuestro grupo de amigas o amigos. La identidad también se va nutriendo y modificando, dependiendo del papel que desempeñamos en el espacio público. A esto se llama rol social y son las actividades o maneras de desenvolverse en determinado grupo. Por ejemplo, la alcaldesa o presidenta municipal tiene un papel como funcionaria de gobierno y se desenvuelve de otra forma con sus amigas. Es decir, tiene un rol como funcionaria y otro como amiga. La interacción con otras personas y la pertenencia a distintos grupos proporcionan experiencias y aprendizajes que intervienen en la construcción de identidades colectivas, formas de ser y pensar que compartes con otros seres humanos. Las identidades juveniles se refieren a la existencia de una sensación de pertenencia a un grupo con características, costumbres, ideas y comportamientos determinados entre la población de menores edad. Este fenómeno aparece principalmente durante la adolescencia y los primeros años de la juventud, aunque puede darse de forma parecida en cualquier momento. Aunque la familia y la escuela son principales grupos en los cuales se llevan a cabo las interacciones sociales y el primer acercamiento a los estereotipos culturales que conforman la identidad, hay otros elementos que influyen en las ideas y actitudes que se adoptan. Estos son los medios de comunicación, radio, televisión y redes sociales. En este sentido, podemos hablar de un nuevo tipo de identidad, que es la digital. Veamos la siguiente cápsula. Hoy hablaremos de nuestra identidad digital. Acompáñenos y tomen nota. Cuando navegas por la red, es común que algunos sitios web te soliciten ingresar tus datos e intereses personales. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿O cuáles son tus gustos y pasatiempos favoritos? Esta información forma parte de tu vida privada y tu personalidad. Y precisamente a esto nos referimos cuando hablamos de nuestra identidad digital, también conocida como nuestro yo digital. Así es, Gisela. Nuestro yo digital está compuesto por todos los datos que nos identifican como personas a través de Internet. Es decir, está conformado por toda la información personal que compartimos por las redes sociales, que subimos a la red y que se registra en toda clase de sistemas informáticos. Nuestro yo digital es la imagen que proyectamos sobre el ciberespacio, así como lo que otras personas pueden ver acerca de nosotros a través de los ambientes digitales. Esta es una imagen que nosotros mismos
mismos vamos construyendo al momento de generar, buscar y compartir información por Internet, así como a la hora de interactuar con otros cibernautas. Mi yo digital es todo aquello que me identifica como persona dentro del ciberespacio, es decir, en entorno digital. Yo soy quien lo construye y decide sobre mi identidad digital y los rasgos que comparto. Yo soy el único responsable de mi yo digital y por lo tanto debo protegerlo. Mantén siempre un nombre de usuario y una contraseña segura y asegúrate de que un adulto de confianza, como mamá o papá, la conozca. En la adolescencia, de manera paralela, definimos nuestra identidad como personas y también al explorar fuera de la familia y relacionarse con otras personas, adquirimos conciencia de que hay un nosotros y que pertenecemos a un grupo. La identidad colectiva se crea cuando un individuo reconoce su pertenencia a un grupo determinado o comunidad. Es en la interacción con sus integrantes que se obtienen saberes comunes y pautas para la convivencia. Por ejemplo, se dice que los habitantes de México son muy solidarios. Esto es un rasgo de la identidad colectiva. La identidad colectiva se fortalece al practicar capacidades y valores como la solidaridad, la cooperación o la defensa de derechos propios y ajenos. Pasa por esta identificación y encuentro con los otros. Lo que nos proporcionan referentes, símbolos, valores, creencias, gustos, nuestras ideas. Y hablamos de un proceso. Todo proceso es dinámico. Nos conformamos en una familia y en esta familia aprendemos lo que es importante y lo que no lo es. Aprendemos gustos sobre cualquier cosa, comida, música, y compartimos cierto tipo de valores. Pero esto lo seguimos aprendiendo conforme nuestros circuitos se van ampliando. La escuela, nuestras otras familias, nuestras otras personas con las que nos relacionamos. Pero este proceso no se detiene en ningún momento. Continuamos aprendiendo y relacionándonos todo el tiempo. Conocemos nuevas personas, podemos cambiar incluso nuestra preferencia sexual. O bien, transformar nuestras preferencias entre la escuela y el trabajo. Tal vez no queramos seguir estudiando o cambiar de carrera si fuese nuestro momento. Todo el tiempo, pues, la idea es que nos movemos dentro de nuestras posibilidades de socialización. Y en este circuito vamos reaprendiendo y vamos reafirmando y conformando nuestra identidad. Así, la familia, las redes sociales analógicas, es decir, las que tenemos persona a persona, mi edad, el lugar en el que vivo, la escuela en la cual estudio, por supuesto mis amigos y mis amigas, todo lo que nos rodea influye en quiénes somos y eso es nuestra identidad. Que estas condiciones estructurales no tenemos nosotros el control de ellas. Por ejemplo, mi condición indígena o mi condición de hablante de alguna lengua. Podemos tal vez perder la lengua. Podemos incluso negar que provenimos de alguna comunidad en específico, pero eso determinó nuestra infancia, nuestra edad. Yo no puedo decir que soy una niña de 6 años. Eso es determinante en el momento en el que estamos. El sexo, por supuesto, ahora puede ser transformado incluso anatómicamente. Otra condición estructural y fundamental para saber quiénes somos es el hogar. Es la familia en la cual nacimos. La escolaridad de nuestros padres es primordial. La capacidad económica del lugar en el que estoy. Estas son variables estructurales que van a definir mi identidad y también nuestro proyecto de vida. Otras consideraciones que forman parte de nuestra identidad y sobre las cuales tenemos más control son los amigos, las relaciones de noviazgo, el momento de la unión o el matrimonio cuando lo queramos hacer, incluso nuestros gustos musicales, cómo nos vestimos o lo que nos gusta bailar. Todo esto va conformando nuestra identidad. Te invitamos a que reflexiones sobre ti y los grupos a los que perteneces. ¿Qué tienen los otros en común contigo? ¿Qué es lo que compartes y disfrutas con otras personas? ¿Tu familia, amigos de tu edad o alguna costumbre de tu comunidad? Los grupos a los que pertenecen aportan piezas a tu identidad
Esta se enriquece al participar de varias identidades colectivas, las cuales pueden cambiar con el tiempo y tener más o menos importancia. El ser humano posee la capacidad para pertenecer a un grupo o varios a la vez. Como adolescente podrás darte cuenta que formas parte de varios grupos. Por ejemplo, tú junto con tus compañeros de la escuela comparten y elaboran una identidad como estudiantes. Sin embargo, al formar parte de varios grupos te puede llevar a enfrentarte a desafíos éticos, como pensar que no tienes una identidad como individuo. Pero no es así. Las personas no dejan de ser individuos por integrarse a un grupo, ya que siguen teniendo sus propios valores, intereses y necesidades. Es probable que los intereses y valores de un grupo no siempre coincidan. Pueden haber opiniones distintas o contrarias. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo decides qué es mejor? Reflexionar sobre ello es importante porque durante la adolescencia encuentras personas con las que has establecido vínculos afectivos o personas a las que admiras. Por ejemplo, un familiar, tu mejor amigo o amiga, un deportista o cantante. Estas personas pueden hacer que su influencia sobre ti sea tan grande que lleguen a afectar tu manera de pensar y en tus decisiones, e incluso sin darte cuenta. En estos casos es importante preguntarte, ¿es válido que otros decidan por ti? ¿En qué casos es oportuno aceptar las decisiones del grupo al que pertenezco? ¿En qué situaciones es mejor mantener una postura personal y no sumarse al grupo? Conforme vayas creciendo, te darás cuenta que para dar respuesta a estas preguntas, lo podrás hacer a partir de lo que consideres valioso y justo. En la adolescencia, uno de los grupos de pertenencia más importante para ti son tus pares. Personas que son de tu familia y edad y con quienes compartes espacios de reunión, ideas e intereses. Por ejemplo, las formas de hablar y de comunicarse, la ropa que usan, algunos valores y reglas, lo que se vale y lo que no. Todo esto crea las identidades adolescentes. No hay una sola forma de ser, vivir y expresarse. Cada persona tiene distintas maneras de buscar su identidad dependiendo de su personalidad, del lugar donde vive, sea en el campo, ciudad o cualquier otro lugar de la cultura, como las costumbres y tradiciones de la comunidad a la que pertenecen. Al combinar estos aspectos descubrirás que hay muchas formas de ser adolescente. ¿Cuál es tu grupo de pertenencia? ¿Cómo es tu forma de hablar y de vestir? ¿Qué actividades realizan? Los grupos sociales y las comunidades poseen maneras de ser propias y de hacer que forman parte del colectivo. Nuestro país posee una diversa cultura y etnia, y afortunadamente hay personas que tienen un sentido de pertenencia que, al haber tomado conciencia de su identidad, defienden sus raíces culturales, se interesan por su historia, la conocen y la defienden. Ello nos lleva a desarrollar un sentimiento de pertenencia a nuestro país y a construir una identidad nacional en la que compartimos un idioma, una cultura, así como las normas y leyes que garantizan la convivencia de los habitantes de este territorio. La cultura influye en la identidad personal y colectiva. En ella se puede apreciar el gusto por la comida mexicana, las tradiciones, las danzas regionales, la riqueza natural. Un ejemplo de este vínculo sería valorar la riqueza natural de nuestras selvas, sierras y playas que están en el territorio mexicano y sentirse orgulloso de vivir en México. Justo al compartir ciertos rasgos estructurales o no con otras personas. Por ejemplo, grupos étnicos o hablantes de alguna lengua indígena nos genera una identidad colectiva, no solo por la manera de hablar o de vestir, sino por la manera y la forma que tenemos de construir cosmovisiones colectivas. Compartimos, por ejemplo, alguna identidad sexual en particular. Somos heterosexuales o somos homosexuales. Eso nos une como grupo. O tal vez nos une un cantante en particular, un estilo musical, un videojuego, un youtuber quizá. Todas estas preferencias, nuestros contextos, nuestra escuela, es lo que permite que nos identifiquemos y nos unamos a ciertos grupos o a ciertos colectivos.
Particularmente la escuela se ha convertido en un espacio que permite a las y los jóvenes construir justo estas identidades colectivas. Pasamos mucho tiempo en la escuela, compartiendo clases, gustos o disgustos por ciertas materias, por ciertos maestros o maestras, teniendo novios, novias, intercambiando información. Así que esperamos regresar pronto a la escuela, porque justo es el momento clave en el que nuestra identidad, gracias a estos intercambios, se va formando. Es lo que llamamos en los estudios de juventud culturas juveniles. Ciertos grupos que están compartiendo gustos, consumos y tiempos de ocio. Todo esto, recordemos, anclado en condiciones estructurales. ¿De qué hogares venimos? ¿En qué lugares vivimos? ¿Y en qué tiempo lo estamos viviendo? Al reconocernos como parte de la humanidad, comprendemos que somos parte de un grupo integrado por millones de personas que habitan un mismo planeta. Y sin importar la diversidad de países y comunidades, tenemos las mismas necesidades que surgen de una sociedad que se desarrolla en medio de la naturaleza. Esta constante interacción entre personas y con el entorno da lugar a la existencia de valores y acciones que contribuyen a una convivencia armónica con la naturaleza, ya que el lugar que habitamos con la comunidad es parte de mi identidad colectiva. Esto es muy importante, pues como adolescentes y seres humanos podemos colaborar para afrontar desafíos. Actualmente uno de los mayores retos de la humanidad es tener un desarrollo sostenible. Esto incluye trabajar a favor de todas las formas de vida y de los ecosistemas que componen el planeta. Pues tomando conciencia planetaria tendremos respeto por la dignidad humana y defensa de los derechos humanos, que nos llevan a mirar más allá del bienestar individual, comunitario o nacional. Hay que recordar que nuestras acciones individuales repercuten positiva o negativamente en nuestra comunidad. Actualmente, jóvenes como tú han participado en acciones en pro de los desafíos ambientales. ¿Qué factores crees que tengan que ver al momento de formar vínculos con los demás? Sin duda, lo que nos identifica con una nación está relacionado con lo que aprendemos en la escuela. Cantar el himno nacional, por ejemplo, o los lunes de honores a la bandera, las fiestas que como país nos identifican, el Día de la Independencia. Toda esta socialización nos vincula con el país. ¿Qué tal el equipo de fútbol? ¿Qué tal cuando nuestro país compite en las Olimpiadas? Cuando pertenecemos a un grupo, sí les pido que piensen en sus amigos y sus amigas. Esto es un grupo fundamental de referencia, que puede ser uno o varios. Tal vez tengan un grupo para salir de fiesta, otro para escuchar música o ponerse a estudiar, otro formado por sus primos y familiares. ¿Qué los une? La familia, por supuesto, o el estudio, o simplemente el cotorreo. Hay muchas variables que en la vida nos van definiendo y que también van definiendo los grupos con los cuales nos identificamos. Por lo tanto, las cosas que hacen que no nos identifiquemos con otros grupos, evidentemente están dados por estas preferencias. Si a ustedes les gusta el pop y a otro grupo el punk, puede que ni siquiera se hablen. Hay consideraciones más estructurales. Pero a veces ser niñas o niños es crucial, porque suelen identificarse más. Por ejemplo, ustedes en la secundaria seguramente suelen identificarse, si son niñas en este momento, con otras niñas. Por supuesto, importa mucho en el cual conviven. Será difícil coincidir e identificarse con personas al otro lado del mundo, aunque las redes sociales nos permitan estar mucho más en contacto. No olvidemos que las identidades juveniles refieren a la construcción de símbolos, a la adscripción a ciertos sectores cercanos, a la pertenencia a un entorno social, donde se delimita quiénes pertenecen a un grupo y quiénes quedan excluidos. Les voy a poner dos ejemplos muy claros. Los punks y los chavos banda de los años 80 del siglo pasado. Los podemos vincular con gustos musicales, seguramente por su forma de vestir, por lo que leen, incluso por lo que escriben. Y algo que denotó en su momento a los grupos de chicos y chavos banda
son los vínculos con la comunidad, con su cuadra, con su barrio, con su esquina. Y esto va cambiando entonces según el grupo, el gusto y la identidad que vamos conformando. Los distintos vínculos y las distintas formas de darle vida. Te dejamos estas preguntas para reflexionar. ¿Qué desafíos ambientales identificas en tu comunidad? ¿Qué acciones promoverías en redes sociales para incidir en la atención de dichos desafíos? Con esto nos despedimos y les damos gracias por acompañarnos. Agradecemos también a la maestra Mónica Valdés González del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM por habernos compartido su experiencia. Hasta la próxima. Desde 1992, con la Cumbre de la Tierra realizado en Río de Janeiro por las Naciones Unidas, se instalaron en nuestra manera de ver el mundo temas como la protección al medio ambiente, el cambio climático, la capa de ozono. Tanto en nuestras preocupaciones como en algunas políticas públicas, empezamos a insistir en las maneras en las que debíamos generar sistemas y mecanismos de protección a ciertos hábitats en el planeta. Sin duda, ustedes que nacieron en este siglo XXI, les ha tocado con mayor regularidad escuchar o estar más enterados de los retos que enfrentamos ante la devastación de ciertas zonas geográficas, o bien de los graves peligros que enfrentamos ante la extinción de plantas y animales. Es ahora más fácil el acceso a información, no solo de los daños que hemos provocado, sino de las formas que tenemos para la protección de nuestros recursos y planeta. Este acceso es lo que nos permite generar conexiones con el medio ambiente, porque hoy más que nunca, el delicado equilibrio puede hipotecar de manera permanente el futuro de las siguientes generaciones. Por ejemplo, la disponibilidad de alimentos. ¿Cuánto terreno? ¿Cuánta agua? ¿Cuántas semillas? ¿Cuánto trabajo necesitamos en el planeta para alimentar todos los días a más de 7,000 millones de personas? ¿Ustedes lo saben? ¿O cuántas tierras de pastoreo necesita el ganado que consumimos? ¿Lo saben? Hay una agenda de objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, a la cual nos podemos sumar con nuestras acciones diarias. Los invito a indagar más sobre cómo cuidar de manera permanente y sostenible nuestro mundo. Muchas gracias, cuídense mucho y no olviden quedarse en casa.